escogiendo la mejor parte. Como lo habíamos anunciado, tenemos un tema interesantísimo que estudiar, que analizar en el día de hoy. Posiblemente la edición que corresponde a hoy no nos alcanzará el tiempo para poder desarrollar todos los pensamientos contenidos en este pasaje que hemos de analizar con todos ustedes. Sin embargo, vamos a tener entrada a esta parte donde se nos ha introducido en nuestro corazón una gran inquietud, una gran preocupación dada las situaciones y circunstancias que se están dando a nivel mundial, no solamente en el país donde nosotros estamos, no solamente en nuestro continente americano, sino a nivel de todos los continentes, de todas las naciones, ya que todas esas señales involucran el globo terráqueo. Y me llama la atención el interés, la preocupación que hay en muchas personas en referencia al tema. Y también los medios de comunicación, los lugares donde se da información, muchas veces distorsionada, y queríamos dar un enfoque de lo que la Biblia nos dice en referencia a todo esto. El apóstol Pedro nos dice con claridad y nos enfatiza que la palabra de Dios es como una antorcha de luz en medio de un lugar oscuro. La palabra profética es segura, la palabra profética nos dice la verdad y nos ubica en el tiempo que podamos estar viviendo. Yo quiero leer un pasaje, solamente 4 versículos del libro de Mateo, que dice de la manera siguiente: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: Mirad que nadie os engañe. El título del día de hoy: una crisis anunciada. El desarrollo del capítulo número 24 del libro de Mateo surge en respuesta a 3 preguntas específicas que le hicieron los discípulos al Señor en el tiempo de su ministerio terrenal. Las preguntas fueron las siguientes. La primera: ¿cuándo será la destrucción del templo de Jerusalén? La segunda: ¿cuáles señales habrán de tu segunda venida? Y la tercera: ¿qué señales habrán del fin del siglo o las señales que habrán del fin de los tiempos? Puesto que el Señor responde en primer lugar, nos dice algo bien enfático: mirad que nadie os engañe. Lo que nos da a entender que habrá mucho engaño y muchas personas se confundirán. Del engaño lo que surge es la confusión y la distorsión. Como siempre lo hemos dicho, lo más importante no es que Dios hable, lo más importante es que nosotros podamos entender lo que Dios nos está hablando. En todas las generaciones Dios siempre ha hablado y siempre ha tenido un momento de profecía, un momento de esclarecimiento en cuanto a la voluntad de Él se refiere. Pero aunque Él ha hablado en todos los tiempos, sin embargo el hombre en una gran mayoría se ha perdido el camino que Dios ha trazado, precisamente por esa falta de comprensión de las cosas de Dios. Mirad que nadie os engañe. ¿Cómo podemos entonces nosotros no dejarnos engañar? Una de las maneras es poniendo atención, como decía el apóstol Pedro, a esta palabra profética que es muy segura y que es como una antorcha en lugares oscuros. Pero lamentablemente muchas personas, una de las últimas cosas a quienes acuden es a lo que dice la Biblia. Prefieren oír lo que dijo una persona que vivió hace cientos de años atrás, o lo que dijo una civilización, o lo que dice una persona de aquí o de allá, pero la última fuente a que se recurre es la Sagrada Escritura, que es la fuente más fidedigna de la verdad de Dios. Nosotros queremos comenzar este análisis en la respuesta que Jesús dio a sus discípulos, principalmente en las 2 últimas respuestas que Él da. Aunque en el capítulo 24 Él no da respuesta a la primera pregunta de los discípulos,
pero sí da respuesta a las dos últimas preguntas, es decir, las señales de la segunda venida y las señales del fin del siglo. Podemos entonces nosotros desarrollar el pensamiento que tenemos para el día de hoy en estas dos respuestas. Podemos nosotros comenzar diciendo lo siguiente: hay una diferencia entre lo que la Biblia describe como las señales del fin del siglo o las señales del fin y las señales de su segunda venida. Quiero recordarle a todos los televidentes, uno de los principales mensajes que la Biblia encierra es: Cristo viene por segunda vez. La primera vez vino, conocemos la historia, lo que sucedió con él, muerto en una cruz, con unos castigos terribles, y finalmente muere de esta manera tan ignominiosa, pero al tercer día resucitó, como dice la palabra del Señor. La primera vez, dice la palabra, vino como oveja o como cordero, llevado al matadero, describió el profeta Isaías, como cordero o como oveja, no abrió su boca, sino que fue a la cruz, como así había sido establecido. Pero la segunda venida del Señor, que es la que estamos esperando, ya Jesús no vendrá como cordero, ya no vendrá como oveja para ser asesinado, para ser juzgado y para ser condenado, como fue lo que sucedió en la primera vez, sino que ahora viene de una manera diferente. Dice la Biblia que vendrá como juez a dar el justo pago a cada persona. La Biblia, de manera indefectible, nos habla de diferentes juicios que Dios hace. Obviamente, si Dios es el juez de toda la tierra, es porque Él emite juicios. Aunque a muchas personas no les gusta oír hablar de este tema, hay personas en la calle en las que me he encontrado y dicen: yo quiero que hablen del amor de Dios, y hablamos del amor de Dios, pero también dentro de los roles que Dios desempeña como Dios que es, la Biblia dice que Él es juez. Hay unos cuantos juicios que la Biblia describe que Dios hará en el futuro y que ya ha hecho en el tiempo. Dice, por ejemplo, habla del juicio sobre el pecado, del juicio sobre Satanás, el juicio sobre las naciones, el juicio sobre Israel y aún el juicio sobre la iglesia. Pudiésemos mencionar otros juicios más, pero son algunos de los que están todavía en el futuro. Todo el mundo será juzgado por Dios. Todo el mundo, sin importar la raza, sin importar el estatus social, sin importar su mentalidad que pueda tener o la edad, todos estaremos un día delante del Señor, juez de toda la tierra. ¿Con qué juzgará el Señor? Sencillamente con este libro llamado Biblia, con esto que está aquí establecido, con esto que está aquí escrito. No le decimos esto para infundirle miedo, no es nuestro propósito. Sencillamente son cosas que están escritas en la Biblia y son cosas de las que nosotros somos llamados a hablar y de alertar. Mirad que nadie os engañe, dice el Señor. La Biblia describe ese tiempo cuando nos habla de los principios de dolores, de las señales del fin, de las señales del fin del siglo, como que el mundo va a ser arropado con una gran crisis, el globo terráqueo. Y cuando lo compara con esa mujer que está en dolores de parto, porque dice esto apenas será el principio de dolores. Si nosotros observamos un poquito y analizamos el proceso de la mujer cuando va a parir, hoy en día la ciencia ha descubierto las formas como calmar ese dolor, pero cuando hablamos de esas formas sin la intervención de la ciencia, el dolor de la mujer cuando está pariendo se va intensificando a medida que va pasando el tiempo, son más repetitivos y son más fuertes. Lo que nos quiere decir el Señor que en los últimos tiempos las situaciones a nivel mundial serían como la mujer cuando iba a dar a luz o cuando iba a parir. Empezarían pequeños dolores, pero serían más intensos y más repetitivos. Usted se preguntará, ¿qué nos está tratando de decir la Biblia? ¿Que esto no se va a componer? ¿Que esto va a seguir mal? Eso es lo que describe la Biblia y eso lo vamos a ver más adelante en el desarrollo del tema. Hoy nosotros vemos situaciones que en mucho de la historia han pasado terremotos. Sin embargo, ahora los terremotos son más repetitivos, son más intensos, son más fuertes, con efectos devastadores, por poner solo un ejemplo.
Entonces, esos dolores de la mujer de parto se van intensificando y se van haciendo más repetitivos, es lo que Dios nos quiere decir. El mundo entrará en una gran crisis y la crisis se irá agudizando y la crisis se irá intensificando, pero eso no es el final. Sencillamente es principio de dolores. Sencillamente nos está describiendo los tiempos del fin, pero todavía no es el fin de todas las cosas. Podemos nosotros también entonces seccionar este estudio en 4 grupos para poder hacer más comprensiva o más comprensivo el estudio de lo que queremos transmitirle a todos. Yo lo he seccionado en 4 señales, 4 tipos de señales. Número 1, las señales en el mundo de la ciencia. Número 2, señales en el mundo religioso. Número 3, señales en el mundo social y político. Y número 4, señales en la ecología. Son las 4 señales en las que hemos nosotros entonces agrupado toda esta respuesta que da el Señor a la inquietud de los discípulos que estuvieron en el tiempo donde Él desarrolló su ministerio. Quisiera comenzar a desarrollar la primera señal en el mundo religioso. Hay varios versículos en el capítulo 24 del libro de Mateo. Podemos hablar del versículo 5, del versículo 11, del versículo 24. Crisis aún en el mundo religioso. Algunos dicen, yo no busco a Dios porque hasta en el mundo religioso pasa esto y pasa lo otro. Pero querido amigo, son señales de los últimos tiempos.